Hoje, vamos abrir as páginas mais sombrias do século XX. Mortes, fome, campos de trabalho forçado, censura, perseguição. Tudo em nome de uma utopia que nunca existiu. O comunismo prometeu igualdade, mas entregou massacre. Prometeu justiça social, mas produziu apenas miséria, tirania e cemitérios. Vamos mostrar os fatos, os números, os rostos por trás das estatísticas e principalmente a dor de quem viveu esse pesadelo, como nosso convidado especial, Armando, que escapou do inferno cubano. Eu nasci em 1963. 1963 já estava Fidel Castro no poder, né? Por desgraça. Que é esse, cara? E como foi a sua infância? Conta pra gente, assim, desde o começo, assim, da sua infância, como que foi lá no... La infancia fue una infancia normal, bastante normal, porque no puedo decirte que había grandes logros, grandes cambios, nada de eso, pero sí fue una infancia normal donde terminábamos la escuela y íbamos a jugar, como se hace en Brasil también, a jugar en la calle con los pies con los descalzos. Ya una vez cuando tenía 12 años, ya entonces me voy por una escuela al campo, porque allá en Cuba se usa mucho, que tú tienes que vincular la educación con la producción. O sea, tienes que hacer secciones de escuela y secciones de trabajo agrícola. Entonces yo me fui por una escuela que estábamos albergados un mes y te daban 5 días para ir a la casa de vacaciones, donde por la mañana íbamos al aula y por la noche, por la tarde íbamos a recoger café, a limpiar cafetales, a llevar zonas agrícolas. ¿Y en esta escuela tú vivías ahí, dormías ahí? Dormí todo. Era como si fuera un concentrado. Como un niño de 12 años. O sea, no tenía padre ni madre. No, contigo. Los padres iban los domingos en camiones que ellos rentaban, buscaban, iban todos, se reunían, entonces iban a llevarnos suministros alimenticios y esas cosas los domingos para tratar de mejorar un poquito más lo que nos daban en la escuela. ¿Y cuántos niños eran así en tu...? Éramos 600 y algo, casi 700 muchachos, niños chiquiticos, niños de 12 años, eran una cosita así, una chiquitica. ¿Y los niños no sentían falta de los padres? Sí, pero... ¿Se ponían a llorar o cosas así o no? Sí, los niños lloran y eso es loco al principio, pero cosas como todo niño, después cuando están con la mitad de eso, el hecho de estar relacionándose con otros muchachos, hay veces que te saca de la nostalgia esa de estar con papá y con mamá. Y entonces ahí se pasaba, nos pasábamos un mes entero, 5 días en la casa, después otro mes, el año entero, se pasábamos eso hasta julio, que nos daban 2 meses de vacaciones. Y en eso tuve 6 años. Después ya cuando terminé lo que llaman aquí high school, entonces me agarré una carrera universitaria, estuve 5 años fuera también, hasta que me gradué. De ahí fui otra vez para mi pueblo a trabajar. Una vez que trabajando en el pueblo ahí, lo dejé porque lo que quería hacer negocios, me puse a criar puerco, criar pollo, hacer para verme mejoría porque la cosa estaba mala. Y entonces en eso estuve hasta que decidimos, en el año 2004 decidí yo venir para Estados Unidos a buscar salir de esa opresión y buscar mejor vida. O sea, esta visión romántica que la gente tiene del comunismo No, es que usted
usted iba ahí solo, con estos montones de niños y con toda esta cosa, sin familia. O sea, la visión de familia del comunismo no es la misma que la gente piensa acá. Porque es una de las teorías, de los propósitos del comunismo. Aparentemente te lo disfrazan como que esto es para vincular, para enseñar al niño el oficio de trabajar, para que se sacrifique y aprenda. Pero, ¿qué está logrando con eso? Separarte de la influencia de tus padres. Y el padre tuyo es el Estado. El padre tuyo es quien te impone, quien te dice que tienes que pensar, que tienes que opinar. Entonces, durante todo ese periodo de estudio, allá nos hacen uno que se llama expediente educativo, que es donde te refleja. Qué palabra bonita. Expediente. Ahí te llevan, educativo. es como un récord, donde tú llevas el récord de todo lo que tú haces, las notas, si eres religioso, si vas a la iglesia. Pero ahí se puede tener religión. Se podía, pero te lo criticaban. Y había los curas, todo eso. Sí, lo habían, pero eso era muy limitado. Ahí iban solamente los valientes y las personas viejas muy católicas las que se seguían yendo a la iglesia. Pero no era, por ejemplo, mi suegra, el hermano era cura y ella y la hermana eran maestras. Y por ser el hermano ser cura solamente, a ella la separaron, la mandaron a trabajar para lugares alejados. Pero hay una cosa que no sé si usted va a decirme o no, que los curas eran juramentados al Estado. O sea, no era un cura así que tenía... No, el cura son graduados y el papado es el que lo gradúa, pero el Consejo de Estado tiene un departamento que es el departamento religioso para controlar a los curas. Qué interesante. Que son supuestamente debían ser independientes, pero si está dentro del departamento de Estado cubano, o sea que eso tienen que hacer las mismas reuniones que tienen que ver la demás gente y todas esas cosas. O sea, eso de independencia no es tiene una nada. Libertad religiosa controlada. Qué bonito. Entonces, por eso por eso cogió tanto auge en Cuba el sincretismo religioso, todas estas cosas con la santería, afrocubana y eso, porque ellos te desarraigan de los sentimientos católicos, entonces te dejan influenciar por esta otra que es más fácil de dominar por ellos. O sea, es un control total siempre. De todo, mental, ideológico, económico, político, de todo. El comunismo, o sea, toda esta gente que vive ahí en Brasil, por ejemplo, que dice, yo quiero vivir ahí el socialismo cubano, como si fuera una cosa romántica y todo esto, eso es falso. Es muy fácil ser comunista en un país libre. Trata de ser libre en un país comunista. No vas a poder lograr. Tienes que irte. Interessante. É muito, muito interessante isso. E ele nasceu em 1963 e em 2004 ele veio para os Estados Unidos. Mas vamos passar, ele falou um pouco desde quando estudou e tal, mas vamos começar desde que ele nasceu, né? Em 1963, a nacionalização completa da economia cubana era a reforma agrária e a estatização, né? Isso foi um dos acontecimentos. Você não vai lembrar que 63, mas tem os seus pais que diziam... Se lo quitaron todo a la gente. Exato. Pero es interesante porque en Brasil, que es el país que nosotros conocemos mejor, ellos empezaron la misma historia con reforma agraria. Vamos a dar tierra a quien no tiene, no sé cuánto, pero en Brasil, por ejemplo, la gran parte de la tierra que nosotros tenemos allá es del gobierno, no hay nadie ahí, pero ellos querían hacer reforma agraria en la tierra de la gente que trabaja, que tiene una finca, una hacienda, y ahí para ocupar eso, que es acabar con el derecho de propiedad. Sí. Eso hicieron allá. Allá llegaron me contaban a mí amistades que los padres tuvieron tierra y eso, que llegaron un día ellos ordeñando sus vacas, le quitaron leche, vaca y todo. Recojan que esto no, que nos lo llevamos todo, se lo llevaron todo
a los tíos de mi papá tenían como varios almacenes que almacenaban maíz, café, tenían despulpadoras de café, tiendas, todo eso se lo quitaron. Todo. El ganado, todo quitado. Y lo que le dieron fue, le daban creo que era 10 pesos, que cuando aquello era otra cosa que antes de que llegara la mal llamada revolución, el peso cubano estaba a la par con el dólar. $1 valía un peso cubano. Exatamente como passou no Brasil, né? Que tava Sim. R$1 e $1. Y entonces, cuando imagínate ¿qué puedes sentir tú cuando te quitan por lo que tú has luchado toda una vida? Sí, sí. Usted siente una impotencia que demasiado poco Te he robado, assim, así oficialmente. descaradamente así. Descaradamente roubado. Porque o Lula, ele dizia 30, 40 anos atrás que para formar o socialismo no Brasil e tal, ia demorar uns 30, 40 anos. Isso há 30, 40 anos atrás. E foi logo isso daí, mais ou menos, que o dólar era 1 por 1, né? Que o Fernando Sim. Henrique tinha o RV e foi o real, Sim. unidade medida de valor, né? O RV. É. E aí tava 1 por 1. Enfim, mas aí isso foi em 1963, eles começaram com a reforma agrária, essas coisas todas, só que em 1965 teve a fundação do Partido Comunista Cubano, pelo Fidel Castro, o líder máximo. Que né? esto, cara? Apareceu o Xandinho! Eu tava mudo, Xandina. tava quieto. Exatamente, então em 1965 se formou o Sí, Partido ya Comunista él se Cubano. declara ya como comunista, que no lo decía que no lo era, se declara como comunista. Interessante. Então, Y funda el Partido Comunista, o sea, funda no, porque el Partido Comunista Pero existía, ya existía. pero declara como, sim, era o socialismo que como único partido. passou para o comunismo. Em 1967, Cuba apoiava movimentos revolucionários, né, com o Che Guevara. El asesino de la cabaña, le dicen, O assassino de la cabaña. de la Caviânia. E o Che Guevara, querendo ou não, né, tem muitas pessoas lá no Brasil que apoiam Sí, Che eu Guevara. tenho a camisa com la... Sí, Com con a la camisa imagen do de Che Che. Guevara e tal. E ele matava homossexuais, né? E ele era racista, né? Racista, déspota, racista, discriminaba con evidencias gráficas, discriminaba a los negros, a los homosexuales, y lo dijo incluso en los discursos de la ONU, que se le iba a seguir matando gente. Y los datos están ahí, gráficos. E o interessante Ele decía, hay que endurecerse. Y Sin perder la ternura. sin perder la jamás. tortura jamás, sin dejar de torturar. E o interessante que Entonces, como la gente quiere, como un zurdo quiere defender y un gay quiere defender a alguien que lo despreció yo no me explico. Yo no, como, Eso no se como, entiende. no. como diz Milley, né? La surda de Los zurdos mierda. de mierda. Então, aqui no Brasil, né, Adriano, tem muitos homossexuais que apoiam o Che Guevara, sem saber que ele assassinava. Se ele soubesse que você era En um Brasil no, homossexual, en el mundo entero. te matava. El mundo. Los movimientos izquierdistas en el mundo entero, cuando se reúnen, tú los ves con el logo De Che. del Che en un pullover. Sí, exacto. E entre 1967 e 1969, teve umas tentativas frustradas da super colheita do açúcar, né? La safra dos Nos da 10 10 millones. millones. Sí, porque Cuba tenía 161, antes del 59, 161 centrales azucareros. De ellos eran 121 que ellos supuestamente, ellos hacen parte de la reforma y de las confiscaciones porque eran empresarios americanos. De los 161 centrales que tenía Cuba, 121 eran de cubanos, 36 de americanos y creo que eran 2 españoles. No fueron los americanos que tú le quitaste la cosa, fue a tu misma gente. ¿Tú me entiendes? E todos diziam que eram os americanos. Y se producía antes de 1959 hasta 5 millones de toneladas de azúcar. Él dijo que iba a producir 10. No lo logró. Eliminó bosque, quiso
sellar una zona pantanosa que hay en Cuba que se llama la Ciénaga Zapata. Quiso sellarla para sembrar agricultura, ¿no? Todo lo que se le ocurría a ese malvado era un fracaso total. Nunca pudo lograr nada de eso. Então, a safra dos Los 10 millones no lo pudieron hacer, no lo pudo hacer. Agora, em 1972, Cuba entra no Comecon, né? Que era o bloco econômico socialista liderado pela Rússia, né? Uhum. E foi um momento, você deve se recordar, foi na época que você era Sí, niño. esa era la época, hay gente que vivimos esa época, que hay algunos que dicen, 9 anos tinha. hay algunos que dicen que en esa época se vivía bien porque imagínate que Rusia lo suministraba todo. Recibir dinero, todo eso. Todo lo que necesitaba. En la tienda había, nosotros decíamos, la tienda de todo, no era de todo lo que había, pero bueno, para el que nunca ha vivido, para un ciego, ver una gente con ojos, tiene la vida entera. Entonces uno decía, en la tienda había de todo, no era de todo, sino que el CAME suministraba muchas cosas de todos los países socialistas. Y entonces Cuba lo que hacía era chupar la teta a todo eso, porque Cuba no producía ya nada. Sí. Y eso de la comida, que la gente solo podría comprar, no sé, un pan, 2 panes. ¿Cómo era eso? En esos tiempos sí había bastante el pan. Nessa época tinha a União Soviética estava apoiando, né? Porque en Cuba existe no sé si ustedes lo saben, la tarjeta famosa, que todo el alimento que te dan a ti es controlado por una tarjeta. O sea, a ti te toca Bolsa Família, né? A ti te toca 1 libra de arroz al mes, un tubo de pasta de dientes para toda la familia, una pastilla de jabón para el mes para toda la familia, 2 libras de frijoles, no me acuerdo, yo estoy diciendo cifras más o menos, Sí, sí. pero en alguna creo que me estoy pasando, creo que era menos. Y entonces tú ibas a la tienda, llevaban los productos, tú ibas, lo adquirías, lo pagabas con un precio módico de eso, pero si no ganas nada, lo que te cobren es lo que te van a cobrar. Como Lula decía otro día, si usted ve que la cosa en el mercado está muy caro, no lo compre. Sí, imagínate, y si no lo tengo. É bem isso daí mesmo. E aí, em 1975, a Cuba intervém na Guerra Civil de Angola, né? E mandou muitos... Yo pensaba que había muchos portugueses ahí y yo conocí unos que fueron a Brasil y perdieron todo. Ellos tenían ahí casas, tenían ahí propiedades y los comunistas lo quitaron todo. Allá ellos fueron, allá de Cuba llevaron, pero murieron mucha gente yendo a Angola a pelear. Porque llevaron armamento, creo que Rusia ponía el armamento y Cuba entonces ponía a los hombres para la guerra en Angola. Que te decían que era, ¿cómo lo llamaban ellos? Internacionalismo proletario. O sea, que iban a ayudar a Angola. Yeah. E em 76 eles fizeram a nova Constituição Socialista, né? Inspirada no modelo soviético, né? Y ahí cambiaron muchas cosas de la Constitución del 40, bueno, ya basado en todos los modelos comunistas, todas las cosas que han logrado hacer. Y una cosa interesante que usted está diciendo sobre el Foro de San Paulo. No, el Foro de San Paulo, eso fue guiado por el maligno, el diabólico, que cogió a Lula, que es el líder que le pintaba posibilidades de continuar en su malévola idea, y ellos dos formaron el Foro de Sao Paulo y ya descaradamente ya no se escondían ya para decir qué es lo que querían, ya lo plasmaron en documentos, cada dato, qué cosa hacer en cada momento. Ahí está, en la historia estará. Si uno quiere saber el futuro de Brasil en la mano de esta gente, es solo estudiar el Foro de San Paulo. El Foro de Sao Paulo. Que isso foi em 1980. Que... Sí, pero lo que él está diciendo es que ellos empezaron todo ahí sin decir las cosas como eran, mintiendo. Uh-huh. Pero en el Foro de San Paulo, ahí ya es todo ahí está aclarado. Que no lo hicieron público. Sí. Ellos hicieron público el Foro de San Paulo y lo disfrazaron como que es un foro, un movimiento de todos los países progres de la zona para combatir el neoliberalismo, el capitalismo y toda la estupidez eso que quieren ellos.
pero que escrito sí estaba y escrito está todavía todos los puntos, que es el punto comunista todo, totalmente. Yeah. Como dice Coelho, el escritor brasileño, si un político de izquierda te dice que va a eliminar la pobreza, créele, pero no es la tuya, es la de él. Exacto, es eso mismo, es verdad. Yeah. Va a eliminar su pobreza, no la tuya. Yeah. Em 1980, né, que fundaram o Foro de São Paulo, teve o êxodo de Mariel, né? 125 mil cubanos fugiram para os Estados Unidos. Ahí, eso fue muy transmitido por la televisión en Cuba y fue muy penoso porque le tiraban huevos a las personas que se iban, le decían de todo tipo de insultos raciales, homofóbicos, de todo. Le tiraban pan, bueno, imagínate. Rotulavam, né? Y los balseros, ¿no? Que los balseros, la crisis de los balseros fue en el 94, 94, 94. Pero ahí no iba, ¿cómo se iban para Estados Unidos en este tiempo? Desse tempo aí foi o êxodo de Mariel. Ahí todavía en el Mariel se iban, porque muchas veces, ¿qué pasa? El gobierno cubano ha sido inteligente, la dictadura cubana ha sido inteligente en cómo aflojar, tener una válvula de escape. Cada vez que hay una presión muy fuerte, como que va a estallar una rebeldía dentro de Cuba, ¿qué pasa? ¿Qué hace ellos? Se la afloja un poquito. Se afloja para una vía de escape para que la gente se vaya. Cuando se van ya la mayoría de la gente que son los posibles, que pueden salir a la calle, ya se quedan los otros. ¿Tú me entiendes? Sí. Toma preso, reprime un poco de gente y ya calma un poco la cosa. Y siempre lo ha hecho así. Siempre lo ha hecho así. Lo hizo cuando en Mariel, lo hizo en el 94, lo hizo en el Maleconazo, lo hizo el 11 de julio y siempre lo va a hacer. Ahora están otra vez en estos días la gente tirada para la calle porque los apagones son... Hay pueblos que tienen 3 horas de corriente al día nada más, 2 horas de corriente. No pueden cocinar, todo se le echa a perder, lo poco que tienen. Y ellos van a buscar, ahora sí, creo que no tienen vía de escape, porque Trump se lo dijo, que no le iba a aceptar ni una válvula de escape más, porque la última la sacaron por Nicaragua. Que en Nicaragua, Venezuela, venían todo el burujón de gente, los 500.000 cubanos que vinieron por todo Centroamérica para acá. Isso foi em 1980, né? Foram 125 mil cubanos que fugiram. Entonces, en el 80, ¿qué pasaba? Que muchos ciudadanos familiares de cubanos que estaban aquí en Estados Unidos rentaban un bote e iban allá. Lo dejaban entrar porque tú te llevaras a tu familiar. Pero ¿qué pasaba ahí? Cuando tú llegabas, tú tenías 5 familiares, el bote era de 20, te metían 20 presos, 20 escorias, 20 gente que ellos le convenía salir de ellos, te lo llenaba el bote aparte de tu familia. O sea, todo en propósito, todo bien hecho y planeado. En esta época usted tenía como, ¿qué? 17 años. En el 80, bueno, yo tenía ya como 17 años. E em 1986, já estava um pouquinho mais velho, né? Fidel lança o processo de retificação, né? Rejeição de reformas anteriores. Todos los años, ellos a cada año le ponían un nombre. El año de la rectificación de errores. El otro año, rectificación de los errores. El otro año, rectificación de otros errores. Llevan 65 años haciendo rectificaciones y todavía los errores siguen. E Cuba permanecia isolada, né? Nessa época. Está isolada. Ahora. Aislada. Com uma censura rígida e com apoio de ditaduras em todo mundo, ¿no? Porque ellos han sabido manipular y chantajear muy bien el mundo entero a los países. Y entonces, como las organizaciones que supuestamente deben defender en el mundo a las poblaciones, a los más oprimidos, están totalmente de acuerdo con ellos porque lo han penetrado. Sí. Como la ONU, el Consejo de Derechos Humanos, como un país como Cuba puede ser miembro del país del Consejo de Derechos Humanos. ¿Y cómo era? No se respeta ningún derecho. Exactamente. Si en Cuba es delito tener el libro de derechos humanos.
Es un delito eso. Nadie lo sabe, lo conoce. Então, direitos humanos não Não tem. é. Derechos humanos, eso no existe. ¿Dónde hay eso? No hay ninguno. Mas uma coisa quando ninho, como que era a saúde lá em Cuba? Porque muitos dizem que a saúde de Cuba é a melhor do mundo. Porque eso es lo que ha querido siempre vender el sistema. Lo que es en educación, salud y deporte, cuando tú logras dominar esas tres esferas de la vida de una sociedad, tú puedes exportar esa imagen. Los deportistas, cuando salen afuera y ganaban, ¿qué es lo que decían? Gracias a la revolución, gracias a Fidel. Sí. ¿Tú me entiendes? Entonces, Muchos no volvían para Cuba. No, muchos se quedaban, exactamente. Muchos de boxeo se quedaban ahí. Pero después, entonces ya todo tu récord y todo eran obviados y eliminados. Sí. Y la familia también, una presión. Y la familia, en cierto modo, eran también porque, como quiera que sea, era un desertor y Sí. no lo veían bien visto. Sí. Y entonces, la salud, mientras hubo recursos de los países socialistas suministrándole. Porque nessa época ainda estava com a União Soviética, Sí, né? cuando eso Mil- existía su medicina, había medicina, Sim. había cierta abundancia de medicamentos, no como ahora que no hay nada. Porque em 1900, eu pergunto isto porque a saúde quando eras niño, porque depois de 1991, quando tuve o colapso de De los países de Europa del de la Este, y Rusia, ahí sí se entró el periodo especial. perdeu o apoio financeiro total, sí. e o período El especial se foi. colapso total del sistema sanitario y de todo. E aí já não tinha mais Nada, aí medicina, já a saúde já se Total, acabou. un fracaso total. Y la ciudad, los carros, todo eso es como 1950. ¿no? Usted va a Cuba, parece que se metió en la bolita del tiempo y le hizo un poco para atrás. Con carros de 50 y pico, de 52, 55, 56. Es lo que más abunda allí. Por eso le decía que Cuba era considerada una de las ciudades, creo que después de Detroit, que más auto americano tenía en el mundo por habitante. Pero se paró en 1950. Sí, ya porque ya cuando llega el maledicto con su revolución, dejaron entrar los carros americanos y entonces empezaron a entrar los carros rusos, que para tú ganarte un carro ruso tenías un Lada, un Moscovy, tenías que ser vanguardia, hacer un montón de cosas y allí todo era así. Si te querías tener un televisor en la casa por el centro de trabajo, tenías que fajarte con los otros y decir que ir a todos los trabajos voluntarios, ir a hacer de todo lo que no hacía nadie para tú tener más mérito y darte un televisor. Isso porque Cuba tuvo a primeira televisão em color, não? La segunda, creo que fue la segunda en Hispanoamérica, en Iberoamérica, en tener televisión a color. Y la cuarta en el mundo en tener televisión, en 1950 creo que fue. Rapaz. Então, depois do colapso do período especial da Rússia, aí se foi de mal a pior, não? Em 1994, que foi as crises dos balseiros. La crisis de los Pero balseros. esto dejaron a la gente hacer eso, ¿no? Sí, Porque si ellos no sí, quieren, no, nadie no, sale- sí, no, sale de ahí. lógicamente, eso fue dejado, una válvula de escape. Y- Entonces y- muchos venían en balsa, en llantas de auto para acá, en carros. No sé si han visto los videos de los carros, Sí, yo vi eso. los carros que transformaban, los sellaban y venían en forma de lancha. Y se iban para la base naval de Guantánamo también remando. Incluso hay gente que iba por los campos minados que dividen la base naval de Guantánamo de la ciudad de Guantánamo, de todos los alrededores esos que están minados. La gente se arriesgaba a tratar de cruzar la cerca para... y hay mucha muerte también, ¿no? Hubo varias muertes. Pues, la gente sabía que eso era muy peligroso, no iba mucho por ahí porque casi todo el mundo iba por el mar. Sí, com Y as allí balsas. estuvieron un año, creo que estuvieron en la base esperando que le dieran un permiso para venir entonces para acá. Pero muitos tentaram, pero não conseguiram, não? No, ahí se muere mucha gente, lógicamente. Siempre, ahí no se sabe la cifra de muertes en el estrecho de Florida, nunca se sabrá porque Dizem creo que milhares. no creo que los tiburones lleven un récord de eso.
Porque otras personas, por hablar del gobierno, sumía también, ¿no? Desapareció. Claro, desaparecía. seguro, no, cuando hay una dictadura tú no puedes públicamente, Contra en primer el lugar, la gobierno. educación. Si tú eres un opositor al gobierno, tú no vas a poder estudiar. Olvídate, la forma de cómo quitarte, sacarte del sistema de educación lo hacen. Tú no puedes, o sea que tú no es una educación gratuita, es condicionada. Si no eres de parte o por lo menos, ¿cómo se llama? Por lo menos te haces creer que eres parte del partido, tú no vas a poder estudiar. Então o negócio é complicado, né? Mas houve uma coisa boa, né? Porque hasta 1998 em Cuba não se hacía Navidad. Hasta en Cuba era prohibida la Navidad, hasta que Juan Pablo, cuando fue Juan Pablo II, visitó Cuba, y le pidió gerando una a ellos que mundial. entonces hicieron el 25 de diciembre, lo proclamaron feriado y todavía Feriado. Navidad. O sea, no hay Navidad para nadie. allí no se podía tener ni arbolito de Navidad, tú veías y nadie podía tenerlo. Es la libertad. Porque eso es lo que tratan de quitarte, la imagen que tú tienes de progreso y de el resto del mundo. Te lo tratan de eliminar para que tú creas que lo mejor es lo que tú estás viendo. Y para que sea esclavo. Y del esclavo Estado. permanente. Yeah. E no fim dos anos 90, Fidel permite tímidas reformas econômicas, como turismo controlado, no final de 90. Sí, porque es que cuando se cae el campo socialista, tiene que buscar una forma. No hay producción de azúcar, no hay producción de tabaco. Todas las producciones de las que Cuba se vanagloriaba ya no existían. Tenía que entrar el dinero por algún lado. Y él sabía que el turismo, la vía turística era una vía de cómo entrar el dinero que necesitaba. Exatamente. Aí em 2006, Fidel Castro adoece e transfere o poder para Raúl. O que cambió ahí? Ahí nada. Nada. Y las elecciones. Como, Salir de un chino para un barbú, de un barbú para un chino. las elecciones de un solo partido. Elecciones, un solo partido. Que imagínate cómo puede ser una elección de un solo partido, un solo presidente. Y de solo un tipo. Y un solo. Eso no es elección, creo yo. Una elección es cuando tú tienes opciones de a quién escoger. E não há opositores. No hay opositores que Los elección. opositores. Eso no puede ser. Eso una pues se elección. parece con Venezuela, ¿no? De Maduro. No, que para en Venezuela por lo menos Maduro permitía, Un contrincante. no lo dejaba, después que ganaba no le daba El poder. el beneficio de que había ganado, pero por lo menos tenía oposición. Había un contrincante. Pero en Cuba imaginable. no es un solo partido, no puede haber más partidos. En la última constitución que ellos, que te transformaron ahora, lo pusieron que el Partido Comunista está por encima de la Constitución. Fíjense para eso, que la Constitución es el documento máximo de cualquier democracia de cualquier país, porque la Constitución es la que te permite cómo tú saber hasta qué límite tiene un gobierno, tiene el gobierno. Y si el gobierno está por encima de la Constitución, ¿para qué tiene la Constitución? ¿Para qué sirve, no? Para y nada. también el jurídico, ¿no? También él tiene control sobre eso. todos los poderes, militar, jurídico, Eso parece económico. ¿Con qué? ¿Qué parece eso? Allá un país ahí, Brasil, ¿no? No Brasil, cara! Ô, Papito! El control del jurídico. É um controle jurídico. É um problema do. É um STF. Tem STF lá? Con otro nombre, ¿no? Tem STF lá ou não tem? Hay una organización del jurídico allá, por supuesto que hay, ¿no? En Cuba, sí, Tribunal. sí, ¿Cómo es el nombre? Sí, ¿Recuerdas? el tribunal, creo que el Tribunal Supremo, algo de eso. Supremo. Supremo. Era aí que queríamos chegar. Es de ahí que viene, es de ahí que viene el nombre. A lo mejor, Papito, a lo mejor lo están imitando, a lo mejor no estamos imitando uno a los otros. El Brasil está imitando Cuba. A lo mejor, Sí. sí. Então, em 2008, Fidel renuncia oficialmente
e deixou se o muere, poder ¿no? depois de Él 50 se anos. muere en No, el pero 16. ahí está casi Sí, muerto. ya estaba muy mal. ya. Está muy mal, está semi-muerto. Mais de 50 anos em el poder, pero em 2011 Y una cosa interesante que todo el mundo dice, el presidente Fidel Castro. No, Me porque- acuerdo que cuando la gente en Brasil, los comunistas, los periodistas, decían, el presidente Fidel Castro. Los otros son dictadores, pero, pero esto es un presidente. No, sí. de la Venezuela Sin também. haber- Es el presidente. Sin haber elegido nadie. Es un Sí, presidente. sí. Foi em Brasil com coisas militares, Sí, tapete sí, con- rojo. yeah. Maduro, você foi ao Brasil com honras militares. ¿Pero cuándo? ¿Ahora? Agora Eu com, recebi. com No, Lula. porque lo único que puede salir es a Rusia, entonces Y Brasil, a Cuba solo puede ir y a Brasil, porque no puede salir a más ningún lado. Ningún lado. Bem isso daí. Então, em 2011, Raul inicia reformas econômicas, permitindo pequenos negócios privados, né? Pequeños negocios privados. Esas son reformas De los errores, como tú dices. de la rectificación de errores. De pequeñas reformas que son reformas, no sé, maquilladas, porque eso es, son pequeñas válvulas de escape también que le dan a la gente para que creer que están haciendo modificaciones económicas Está progresando. al estilo China, Sí. para que vean que la gente va. Pero entonces cuando un empresario medio levanta un poquito, que tiene cierto poder adquisitivo, te dicen, Quita todo. vamos a tomar medidas con esto, vamos a hacer una operación maceta y vamos a quitarle esto porque este hombre está llegando va a ser un futuro empresario. Ou Y seja, no nos conviene, ahí la clase media no conviene. Otra mentira. Es otra cosa de la que lucha mucho el Foro de Sao Paulo y el Foro de Puebla, que eliminar la clase media, porque Sí. cuando hay clase media, hay clase pensante y gente pudiente. Y gente cuando que no- trabaja, ¿no? Quiere trabajar. y la izquierda necesita que todo el mundo sea pobre. tinha uma deputada do PT que ela falava: eu odeio a classe média, eu odeio. não sei o Sí, quê. eso salió en la televisión Brasil? ahí. Sí, en porque Brasil. no quieren, la clase media no, No. es el enemigo de la izquierda. Me dá nojo, ela falava. Eu me lembro disso. E já faz um tempo isso daí. Tem. É. E aí em 2014, entre 2014 e 2016, já teve uma reaproximação com os Estados Unidos, né? Sobre o Obama, né? O Obama abriu as embaixadas e começou a fazer. Teve até a visita, né? Em 2016 Mi do visita Obama. fue allá a Cuba. El primer presidente americano, ¿no? A ir a visitar, Pero un presidente acercándose sordo. a la izquierda, un presidente zurdo acercándose a la zurda mundial, a la dictadura mundial. Exacto. Por eso que lo dejaron de llegar ahí. Como diz Milley, surda de medo. Y también una cosa eso de los empresarios ahí, que ellos crearon esta idea, pero era todo mentira, ¿no? Sí, no, eso es que ellos dicen que son empresarios privados, y sí son privados, pero son parte de ellos. O sea que no es tan... Y el tipo llegaba hasta un Hasta un límite ahí, hasta Yeah. ahí. Incluso hasta siendo parte del mismo, de gente del gobierno. Cuando se puede pasar un poquito más, ya seguida Lo quitan. lo sacan de circulación porque sabe que es muy peligroso. A ellos no les conviene. O sea, a ellos les conviene nada más que sean ellos los que tienen el mango de sartén por la mano. Sí. É. E então em 2016 Obama foi Sí, una lá em. aproximación del socialismo. Abriu até embaixada. No, Socialismo salimos del siglo americano. XXI con el de la democracia americana. E logo depois, em 2016 mesmo, morre o Fidel Castro, né? No, el 16. Morreu. Pero esto ya está muerto, ¿no? Ya estaba. Bueno, es que hay tanto hermeticismo en la vida personal y esas cosas de este tipo de dictadores que tú no sabes realmente qué día murió, ni de qué murió. Como mismo pasó con Chávez, que tú no sabes realmente si fue que realmente murió en ese periodo o antes. Porque ellos tratan de ocultar la muerte de después que te crean el culto a la personalidad sobre una gente como esa, tienen que ir tanteando a la población poco a poco. Está muy grave. Es igual que cuando tú Sí. quieres dar una noticia a tu mamá de algo muy malo, tú vas diciéndole, mira que tu papá está medio enfermito. Mañana le dice, oye, está el hombre un poquito jodido. Y pasa, oh, ya, se fue del aire. Ya se fue. Mas aí o Obama perdeu as eleições para o Trump, né? Em 12 de janeiro de 2017, ele sacou o pé molhado. 8 días antes
a lei do pé molhado. Quitó la ley de pie seco, pie mojado. Porque o Trump ia começar, ele ia El día começar 20. em El dia 20 20. de janeiro, né? No El de 20, 2017. el 20. E 8 dias antes ele sacou a lei do pé molhado, que o cubano pisava na areia, com o pé molhado e Y tenían derecho al año y un día a hacer Los papeles. los papeles. O sea, solicitar green card. la ley de ajuste cubano, que viene con la green card. Esto no existe más. Sí, la ley de ajuste cubano todavía existe porque eso está codificado en el Congreso y el Congreso es el único que puede quitarlo. Pero la ley de pie seco, pie mojado, ese sí ya fue eliminada. Ah, então são duas leis, Son pé dos. seco e pé molhado. Ajá. E o pé seco é o que passa por No, fronteira. pie seco, pie mojado es la misma. Es la misma ley. la- Esa fue la que eliminó, que pie seco, pie mojado, o sea que tú estabas con el pie mojado y cuando pisas tierra es pie seco. Faz sentido. Então, em 2017 e 2020, com o governo Trump, né? Quando assumiu o governo Trump, já endureceu mais com o comunismo, com as ditaduras, e voltou com as sanções e começou a isolar Cuba novamente, né? Porque él lo que hizo fue aplicar las leyes que existían, la ley de Hertz-Burton y que esa es la que ellos le llaman que es los famosos bloqueos, que bloqueo no es. Y entonces lo que sí existió porque hay cosas que en la ley esa que no se pueden, por ejemplo, la transferencia de dinero, que el ejército de Cuba tenga acceso a armamento, a dinero, eso no, la ley no lo permite. Y entonces lo que fue, pues lo puso, lo reforzó para tratar de que no siguiera sucediendo. Yeah. Pero en la famoso bloqueo ese que ellos dicen que el bloqueo, que no bloqueo, que es embargo. Sí. Simplemente ahí es embargo para las cosas del gobierno y para los funcionarios del gobierno. Ahí no afecta, no viene nada dirigido para la población. Lo que lógicamente, cuando tú le pones medidas drásticas a una dictadura y la dictadura es la que distribuye las cosas para la población, lógicamente que se afecta. Sí. Pero ahí no está incluido ni medicamentos, ni utensilios agrícolas, ni medicina, y no nada de eso. Eso puede entrar. Lo que pasa es que en Cuba, como es tan mala paga y le ha robado a medio mundo que no le paga, no tiene acceso a los bancos internacionales para que le den créditos. O sea, es un exagero que ellos dicen. Ellos dicen, todo lo... que es para todo, y no ellos, es verdad. no es para... Yeah. Hay un montón de cosas de primeros auxilios que como la medicina, el alimento y los equipos agrícolas, que eso no está incluido dentro de la ley Herbert. Então, estas sanções que puso Trump quando estava em governo, essas sanções quedou muito mal, teve uma crise muito grande em Cuba, Lógicamente. que teve um protesto em 11 de julho de 2021, que foi uma das maiores manifestações contra o governo desde 1959. Que fue la vez que más masivamente se protestó en Cuba en contra de la tiranía, fue en esa época. A maioria teve um protesto grande, até aqui nos Estados Unidos. Aqui em Muitos Estados cubanos Unidos, foram na porta da ONU. Aquí fuimos 60,000 personas a Washington a protestar a la Casa Blanca, a pedirle a Biden que hiciera algo. E nada foi hecho. Biden lo único que sabía ir al baño y tomarse un helado. Eu gostei do Milley. Y dormir. Então, em 2022, 2023, Cuba enfrenta apagões frequentes, Masivo. falta de alimento, inflação alta, não há remédio, não há comida. Nada. Ahora actualmente hay una crisis, pero bien severa. Ahora está la gente otra vez saliendo a la calle con algunas poblaciones, porque realmente los apagones y la necesidad de primer orden, no hay pan, no hay leche, no hay nada. La gente realmente está subsistiendo porque un pueblo que lleva 65 años bajo tanta miseria, siempre encuentra cómo
tratar de que un vaso de agua te sostenga el día entero. Sí, se acostumbraron. Ya a la está situación. acostumbrado. Ajá. Y una cosa interesante que ahora la gente está saliendo, ellos están dejando a la gente salir. Alguien me dijo eso. Sí, está una represión política grande. Y salen los adultos y dejan los niños y los viejos. Claro, porque eso es para mantenerte, para que tú envíes remesa y es una forma de condicionarte de que no hables, Sí, porque tienes acá a tus familiares. exacto. Isso é atualmente mesmo. Eso es una cosa muy, muy seria. Milhares estão fugindo e tá uma escassez generalizada. Total. O sea, peoró. Está peor todavía. Esto es peor. No, ahora sí ahora está peor que la crisis cuando la caída del campo socialista. Ahora hay una miseria. Yo tengo mis padres, mi hermana, mi cuñado y algunos tíos, primos. ¿Y usted habla con ellos Sí. por teléfono? Por teléfono. Sí, porque ahora con WhatsApp, ya tú sabes. Antes, ¿tú sabes cuánto nos cobraban un minuto para llamar a Cuba? No tengo idea. 1.25, un minuto, $1.25. Wow. Nosotros hablábamos, gastábamos $50. ¿Cómo tú estás? No, bien, wow, ya cuelga. Yeah, 50 minutos, Sí, ya. $50. Ya. Y entonces para enviar, otra cosa que nos afecta mucho a nosotros, que para enviar alimentos y eso, en cualquier otro país, yo miro mucho sobre todo a los dominicanos, a los centroamericanos, que por compañías de esas que tienen Sí. vía marítima envían una caja que no importa lo que pese, el tamaño de la caja por $100. Sí. Nosotros ahora creo que te cuesta $6 una libra, pero llegamos a pagar hasta $20 la libra por enviar un poquito de cosas. Imagínate, 20 pesos una libra. $20 una libra. Un par de zapatos, aparte que lo compras y lo envías, lo que pesa 2 libras, un par de zapatos te salía incluso. Para mandar una caja grande. Una ¿Cuánto caja tú más. crees que cuesta? Bueno, imagínense, si la caja pesa 20 libras, en aquellos tiempos que valía $20 la libra, son 400 pesos una caja para enviar. Ahora que hay que están yendo mucha más gente y están llevando, está un poquito más barata, están en $6, algunos, 8 la libra. O sea, es un paraíso que la gente no consigue vivir bien No, allá. Tiene que... Un paraíso mal llamado. Es el infierno sobre la tierra. Então, Adriano, para começar agora o nosso livro negro do comunismo, né? Para começar em poucas palavras, o que é o comunismo na prática e por que ele nunca deu certo em lugar algum, Adriano? Na teoria é um conto de fadas, né? Com arco-íris vermelhos, mas na prática é o estado absoluto, a economia destruída. E é aquilo, né? Eles oferecem para você o céu, mas na realidade eles te dão um inferno. E com milhões de mortos, sem falar que o livro negro, que já tem um tempo, né? Eu imagino que de lá para cá muitos morreram, mais ainda. Naquela época já era mais de 100 milhões de vidas que foram perdidas por causa dessa utopia maluca, essa doidice que é o comunismo. E o comunismo é tipo dieta do político brasileiro, né? Promete cortar tudo, mas só engorda. El comunismo es la mayor fábrica de pobreza del mundo. Exatamente. E o socialismo seria o comunismo com maquiagem? Isso não... No. Exato, é o aperitivo, né? Antes do desastre principal, né? É a mentira, né? Começa, ninguém não vai chegar de uma vez e dizer, olha, você vai entrar nesse buraco aqui. Eles mostram uma ladeirazinha que você vai descendo devagar, quando vê já tá lá dentro. E todo o comunismo começa assim, né? Com o socialismo democrático, né? Aí depois vai avançando, aí vira pro comunismo, como aconteceu em Cuba, né? Começou lá com el socialismo, o socialismo. Después el comunismo, después ya oficial. Decía Churchill que el comunismo funciona mientras existe la plata de los demás. Exacto. Cuando se acabó la plata de los otros, ya ni me voy a decir. Alguien me dijo que el comunismo es bueno hasta la hora del almuerzo. E vamos aos números direto do livro negro. Adriano, pode nos dar um panorama rápido sobre o livro negro da... Olha, só na China foram 65 milhões de mortos. Nossa. Na ex-União Soviética, 20 milhões.
Camboja, 2 milhões. Aliás, o Camboja eu aconselho quem puder assistir o filme, se chama O Gritos do Silêncio. Nossa, sempre vindo com filmes. Esse filme é interessante, década de 70, que mostra quando o comunismo começou no Camboja com o Khmer Rouge, Khmer Vermelho, que eram moleques que eles colocavam um fuzil na mão deles e eles tocavam o terror e seguiam o que o partido estava mandando. Então, e quem foram os primeiros a serem capturados, a serem presos, a serem humilhados? Intelectuais, advogados, médicos, quer dizer, a parte pensante Exatamente. do país, eles quiseram isolar essa gente, neutralizar e colocaram um regime de sangue mesmo. E aí muitos se asilaram na embaixada americana. Então por isso que chama Os Gritos do Silêncio. E aí tem um repórter americano que tem uma amizade com um repórter cambodiano. E ele quer tentar levar ele para os Estados Unidos. Então assista o filme que vocês verão. Qual o nome do filme aí? Os Gritos do Silêncio. Os Gritos do Silêncio. Filme interessante. E então no Camboja foi quantos milhões? Camboja, 2 milhões. 2 milhões de pessoas. E isso acontecia lá em Cuba também? Crianças armadas, assim, coisas assim? Sí. Tú tienes que dar allá ahí, creo que mañana mismo ahora tienen ejercicios militares, eso que hacen con la población. Allá siempre, una vez al mes más o menos, tenían que hacer ejercicios militares. Tú veías a las personas, incluso a los viejitos mayores, en los parques, imitando como que los americanos iban a ir a bombardear. Ahí viene, tú lo habías tirado por el piso, aquellos viejitos no se podían agachar. Y en la escuela tú tienes que dar, una de las asignaturas es preparación militar. ¿Los niños de cuántos años más o menos? Bueno, no tanto los niños, ya como más bien adolescentes. Bueno, adolescente aqui é um niño também. 13, 14, 15 anos. E também é o seguinte, mais de 100 milhões de mortos foi o saldo disso aí, naquela época, né? Provavelmente hoje é muito mais, tudo em nome da igualdade. Y en Rusia, Stalin, los récords de Stalin son creo que son como 20 millones. Sim, exato. Yeah. Igualdade eles conseguiram sim, né? Todo mundo pobre e todo mundo com medo, né? Miserável e com medo. E é o estado policialesco, né? Porque o vizinho, o vizinho tem medo do outro vizinho, que não sabe se vai ser denunciado para a polícia. No es que te crean un temor. Allá existen los CDR, la FMC. En los CDR son organizaciones que hay en cada barrio. O sea, en tu cuadra hay uno que es presidente del CDR. Y ese que controla, vigila, además tú tienes que informar, que hacen reuniones. O que seria CDR? Comité de Defensa de la Revolución. Se llama así en abreviatura CDR, Comité de Defensa de la Revolución. É um presidente de bairro. Que pensou? É tipo uma milícia? No, es como una organización pequeña dentro del barrio, que es la que te controla a aquel que puede pensar mal, que hable mal, que dice cosas, que fue en contra de la revolución. O X9. Ou seja, ninguém confia em ninguém. Tú no confías en nadie, ahí tú no confías en nadie. En nadie. É um estado desumano e policialesco. Armando, você viveu o comunismo cubano. O que você viu com os seus próprios olhos no comunismo? Lo que lo impresionó más, lo que fue así, Lo que más me disgusta del comunismo, la farsa que es, una farsa total. Económica sobre todo, política, moral. Destruye totalmente al ser humano moralmente. La fome. La familia, todo. Es que Vizinhos eso es lo que trata, de separarte de la familia para que tú, la familia, ni la religión, nada influye en ti. Solamente ellos. Solamente el Estado. Vizinhos presos por falarem demais. Mi padrino era guardia batista, tuvo 30 años preso. No. ¿Por qué razón? Porque era guardia del gobierno de Batista anterior. O sea, ellos tuvieron mano de hierro contra los que no eran del partido, ¿no? Sí, no, todo el que estaba, supuestamente, cuando el gobierno, la dictadura de Batista, había muchos guardias que eran malos, como todos, en todos los lugares, ¿no? Supuestamente habían casos de denuncia de asesinato, y a muchos los mataron, otros con razón, a otros dicen que realmente no eran
porque yo conozco familias allá que dicen que sus padres eran policías, pero que no fueron dañinos nunca ni nada de eso, y lo sacaron también y lo metieron preso. Pero ellos se ensañaron con todo el que era del gobierno anterior porque quería eliminar a ese tipo de anterior de antes. E você perdeu amigos por tentar fugir? Yo no. Ou em algum Yo sí, trabalho no campo? conocidos sí se fueron, sí, gente que perdieron la vida tratando de irse en el mar, en balsa. Eso que nunca aparecieron, eso sí. E racionamento de comida até hoje? Hoy no, ya no hay racionamiento. Hoy lo que hacen ellos es, yo no sé, porque allá eso no se puede decir que estén dando nada de comida. Y todo es ya en dólares. Tú tienes que mandarle los dólares de aquí para allá a tus familiares por trasmano, porque no hay ningún mecanismo oficial de que te lo ningún banco, porque todos los bancos están penalizados, ningún banco puede hacer trámite. Y entonces tú tienes que enviarlo por gente que se dedican a llevar, a ir o van de visita a eso para que lleven dinero. Y entonces ellos puedan comprar. Para vivir ahí tienen que mandar dólares. E teve muitos familiares presos pelo governo? Yo no. Não. No. Casi toda mi familia era media comunista. Ela é conforme com o sistema. Mas no, porque mi abuelo era gallego y tenía el comunismo en la sangre y se lo transmitió a toda la familia, caramba, que incluso a la tía mía que vive en México y todos sus hijos son comunistas. Y fíjate, para que tú veas, siendo comunista, mi tía salió de Cuba en el 52 a estudiar para acá, para Estados Unidos. Se casó con un mexicano, el mexicano se la llevó para México y tuvo 20 y pico de años sin ir a Cuba. Cuando ella va a Cuba, siendo miembro del Partido Socialista Mexicano y comunista, a todos mis tíos lo botaron del trabajo por recibir a la hermana, y eso que era de un partido, y eso que era del Partido Comunista Mexicano. ¿En qué año eso? Eso fue en los años 80, por ahí creo que fue. E como o senhor, tendo a família toda comunista, conseguiu sair? Como a cabeça do senhor não ficou comunista também? Vivendo no meio do comunismo. Porque lo que pasa es que el comunista se aterra a una idea que por mucho que tú le quieras decir que es otro camino, él permanece con esa idea. No hay forma de que tú lo vas a sacar de esa idea. Es muy difícil. Mas o problema de Cuba, segundo a esquerda, é os embargos. Sí, no, todo lo que dicen, todas las culpas se las echan al embargo. Y dicen que es bloqueo, no embargo. A Estados Unidos. Y todo lo que se come en Cuba actualmente viene de acá de Estados Unidos. Armando, qual a maior mentira que o regime cubano lhe contou? La mejor mentira que el gobierno cubano contó, que eso es un sistema perfecto y que algún día, bueno, es que tanta mentira que dijo, porque Fidel dijo que nosotros íbamos a tener más carne que Holanda, que íbamos a tener más leche que Picanha. sí. Lá no Brasil é picanha. Y en Cuba tú matas una red, te meten 20 años, matas una gente, te echan 8. No Brasil é assim, é a picanha. Lá falaram que ia ter picanha e até agora não O presidente do Brasil, tem nem abóbora. Lula, Sí. dijo que ele veía que la gente estaba necesitada de picanha. Es una carne. Sí. de Ele já Brasil. comeu muita picanha. Ah. Y que iban a tomar una cervecita helada y felices. Pero esto no Pero eso no aplica para ellos. eso no vino. No hay. La carne está más cara, la cerveza también no hay. La cosa está Así mala. fue allá. Decía que nosotros íbamos a tener más leche que en Holanda. El café ahora, ellos ponen grades, cadenas de todo. En lo café está muy caro. Porque la gente Ah, roba. 4 vezes más. Bueno, El huevo. antes del 59 en Cuba había una cabeza de ganado por habitante. Wow. Ahora, en Cuba no conoce la carne de res, pero hace tiempo la gente no conoce la carne de res clandestina, que la matan por ahí, le quitan las piernas y la venden escondidas. Porque la carne de res no se hace años de años. Armando, se você pudesse falar algo para os jóvenes
socialistas de Brasil, o que diría usted a ellos? Que miren hacia la derecha, que se salgan de esa izquierda irracional, que eso no lo va a llevar a ningún éxito en la vida. En los sistemas socialistas, cuando un empresario, en los sistemas, en los países, cuando un empresario tiene problemas, cuando gasta más de lo que gana, ¿qué pasa? Se va a la quiebra, ¿verdad? Sí. Entonces en los sistemas socialistas que tratan de tener un gobierno tan grande que derrocha tanto, ¿qué hacen? Cuando gastan más que lo que producen, le pasan la factura al pueblo. ¿De qué manera? Con taxes, con impuestos. Y ellos no lo ven. Exacto. Exatamente. Adriano, por que o comunismo continua seduzindo tanto os jovens universitários? É porque aquela fase, né, a juventude, ela tem aquela visão da mudança, né? E sobretudo essa gente aí, ele não arruma nem o quarto dele, quer arrumar o mundo. Que são os comunistas socialistas de iPhone, né? É o saciseiro da faculdade federal, né? Que tem aquilo tudo pichado, tudo sujo. No, que eso ha sido uno de los logros de la izquierda. Que la izquierda logró penetrar el sistema educacional, el sistema de salud y el sistema político. Ya cuando tú te metes ahí de la base, están fomentando eso en las escuelas. Ya es muy difícil de tú cambiar eso cuando un muchacho lleva 10, 15 años repitiéndole en la cabeza que el socialismo es lo mejor, que la izquierda es mejor, que el progresismo, que esto, que el feminismo, que no sé qué. Sí. Es muy difícil tú sacarle eso de la cabeza. Es lo que hablábamos el otro día. Lo que pasa es que a veces cuando un tipo de esto, que a veces uno decide trabajar, el primer impuesto que viene, él deja de ser socialista. Sí. Ahí se cae Ahí es, en la vida real. Cuando tiene que pagar de su sacrificio, cuando ve que su sacrificio se lo van a dar a otro, es cuando dice, no, pero sí, de eso se trata el socialismo. O sea, ellos viven una ilusión de gente que no ha trabajado y entonces no saben lo que es. Mientras son subvencionados, cuando le toca sacar de su bolsillo para pagar subvención a otro, dice, no, esto no lo por yo luché no fue por esto. Ajá. O sea, el socialismo es antinatural. Antinatural totalmente. Totalmente. El otro día nosotros, Rafael y eso hablábamos, y que hay un dicho que dice que la abeja por mucho que le diga a la mosca que la miel es mejor que la mierda, la mosca siempre va a ir para la mierda. Exacto. Es eso mismo. Vamos traduzir para o português, essa daí vale a pena, né? Então, não vai ser traduzido, a gente vai ter legenda. Ah, não, mas o nosso Xandinho é sábio. Ele tem a legenda. Mas ele tava falando da mosca, né? Que não adianta você falar pra mosca que o mel é melhor que merda, ela vai continuar indo sempre na merda. E é isso aí, né? Esses jovens, na realidade, eles só vão entender do comunismo, da verdadeira história, né? Quando a cantina da faculdade vira fila de racionamento. Você só pode pegar esse pouquinho aqui e se virar. Mas se bem que ele, como ele vive num país que não é inteiramente comunista ainda, nem socialista, ele acaba pegando um lanchinho lá fora e vai continuar tomando a cervejinha dele. O papai trabalhando, o papai trabalha, né? O papai capitalista é que sustenta o socialismo o iPhone para ele. ¿No has visto no sé si Rafael te ha enseñado el dicho, la anécdota de Reagan? Sí. Me gustou muito. Cuando la convención do gatinho. O gato que abriu os ojos. Eu ia falar isso agora, deixa eu falar a verdade. Eu ia falar do gatinho. Mas pode contar aí pra nós. Dice Reagan que hace unos años cuando una convención demócrata, cuando estaban dando la convención, acaba la convención demócrata y en la afuera del lugar donde estaban dando la convención demócrata había un niño con unos gaticos. Recién nacido. Y decía, compren aquí su gatico demócrata, compren aquí su gatico demócrata, compren aquí su gatico demócrata. Y pasó, pero que a la semana siguiente hacen la convención republicana en el mismo lugar
Y entonces cuando van saliendo la gente de la convención republicana, está el mismo niño con los mismos gaticos. Compren aquí sus gaticos republicanos, compren sus gaticos republicanos. Y entonces dice que se acerca uno de los participantes y le dice, pero si tú no estabas vendiendo esos gaticos la semana pasada como demócrata, ¿por qué tú dices que son ahora republicanos? Dice, porque ya abrieron los ojos. Bien verdade isso, bien verdade. Então é isso, galera. O comunismo matou mais de 100 milhões de pessoas. Não é uma ideia errada, é um crime continuado. Ele destrói famílias, sufoca a liberdade, apaga a fé, mata o corpo e a alma. E ainda hoje há quem queria repetir esse experimento com a desculpa de justiça social. Por isso, é nosso dever contar essas histórias, dar voz às vítimas, expor os fatos e proteger as próximas gerações da mentira revolucionária. Porque quem não conhece a história está condenado a repetir o pesadelo. Aqui é Direita Nova York, onde a verdade não tem medo do politicamente correto. Alguma coisa final? Considerações finais? Considerações finais, Adriano? Considerações finais, a gente fica muito feliz em receber um cubano autêntico e que tem uma visão clara e que viveu isso na pele, né? Ele não escutou falar, né? Então tem gente lá no Brasil que repete, e aqui mesmo, né, repete essas ideias absurdas aí, mas nunca sentiram na pele o que é viver isso tudo, né? Perder a liberdade, não ter liberdade de culto religioso, ser manipulado, ser escravizado, ter a comida racionada. Então tudo isso é um pesadelo que a gente vê que as pessoas vão repetindo isso, e tem a mídia recebe para poder apoiar esse tipo de ideia, levam isso adiante, e a juventude, que são os inexperientes, né? Que até existia um fulano no Brasil, um escritor, que ele dizia que o jovem tem todos os defeitos do adulto, e mais um, a imaturidade, né? Quer dizer, a imaturidade leva... Nelson Rodrigues falava isso. A imaturidade leva a isso, a viver de ilusão. E tivemos uma grande oportunidade de ter o Armando aqui, que esclareceu bastante. Muito. E espero que muita gente abra os olhos a partir disso aí. Uma honra ter você aqui conosco, Armando. Algumas considerações finais ao público aí, aos jovens. Sobre todo a los jóvenes que traten de dejar el curso lógico y lo más natural de la vida para poder salir de este enrollo en que nos han metido con cosas tan absurdas. Sí. La vida tiene que uno tiene que siempre luchar por lo que piensa y por lo que cree, pero que sea lo más objetivo posible, no cosas absurdas que van contra la lei natural de la vida. Exatamente. E eu queria concluir também, né, porque tem uma conclusão muito boa aqui do livro dos Livro Negro? Livro Negro do comunismo, né? Que aponta que a obra aponta que o comunismo, ao buscar a utopia igualitária, gerou ditaduras totalitárias, né? E assassinatos em massas. Defende que é necessário um julgamento moral e histórico do comunismo, assim como foi feito com o nazismo. Exatamente. Seria o ideal fazer isso, mas ninguém comenta isso e ninguém quer isso, né? Porque eles são... É uma espécie de seita que o fulano segue isso aí de uma maneira cega, né? Ele não... Se você começa a discutir, eles começam a gritar, começam a te insultar, e eles não têm parcialidade de analisar os fatos como são, né? Como a realidade nos mostra, né? E ainda tem, né, os países nórdicos, né, que você vai perguntar para os socialistas, eles falam que é uma outra pauta, mas é bom sempre lembrar. Mas vamos entrar já nesse podcast, então, pô. Já vamos entrar nesse podcast dos países nórdicos, né? Vamos lá. Os socialistas, eles geralmente falam que é o socialismo que deu certo. É o socialismo que deu certo, na Dinamarca, né? Que tem o comércio livre. Né? Só que eles vivem uma abertura de mercado e fazem o comércio livre, né? E comércio livre. Eles têm os hospitais que a população tem acesso, mas alguém está pagando essa conta.
Exato. Oye, Sí, hubo un, no sé si fue un político nórdico o algo de eso, que dijo una vez que lo único, lo mejor que había hecho el socialismo por el pobre es que le había buscado una cantidad de compañías. O sea que le había reunido bastante, había empobrecido muchísimo más gente. Exactamente. Es la mejor virtud que había hecho el socialismo por los pobres. Pusieron todo Aumentarlo. pobre juntos. Ajá. E eles dizem que na Suécia, na Dinamarca, tem saúde gratuita, tem educação gratuita. Sí, pero es muy Sempre a mesma fácil coisa. ser comunista dentro del capitalismo. Y Exatamente. lo difícil es ser capitalista dentro del comunismo. Exatamente. Dizem que tem programas de assistência, de assistência Assistência social. social. Argumentam se deu certo lá, pode dar certo lá no Brasil. Ou em Cuba não deu, né? Se a economia for liberada e aberta igual a dele, provavelmente Não vai tem dar como. certo. Né? Ah, não, vai dar certo, lógico. Livre comércio, né? Liberdade econômica. Livre iniciativa e tal. E o engraçado é que a Dinamarca é o 9º país, né? Com livre comércio. E a própria Suécia é o 10º, né? Tá aí. Pero Só aí já. en esos países, y ahora se están viendo bastante que la inmigración se le ha incrementado bastante, ya no están ya como antes, ya. Porque en estos países es muy fácil tú implantar ciertas medidas económicas y sociales porque son monoculturales. No como aquí, que hay Multicultural. aquí hay lo mismo de África, aquí hay de Sí. todos los continentes. Sí, y sí. es muy difícil. Lo que puede ser bueno para uno No es es bueno malo para para otro. otro. Sí. Y no le gusta a este. Entonces es muy difícil aglutinar en una ley que pueda aceptarlo todas las comunidades que forman ese país. Por eso aquí es muy complejo. Aquí Sí. las leyes van a tener que ser muy bien analizadas. Porque con esta cantidad de nacionalidades que vivimos, o nos adaptamos a una nacionalidad que creo que debería ser lo correcto. Que al americano nativo, o nativo no, a quienes forjaron este país, hicieron la constitución, hicieron la maravillosa país. Por eso hay Todos constitución. teníamos que pensar y apoyar a eso. Sí, Pero lo que pasa es que cada cual quiere tirar para lo suyo. sí. El musulmán quiere tirar para que tenga sus leyes musulmanas. Hay lugares en Europa donde ya los musulmanes no quieren ni que maten los puercos. Sí. Pero ven acá, mijo, tú llegaste aquí y aquí se han matado puercos de una vida, ¿cómo tú vas a venir a prohibir? Imagínate eso en Alemania, que la base de la comida de ellos Y en España. Sí, en España, sí, el cerdo. Mas nesses dados, né, que eles contam do índice de liberdade econômica, né? Tanto na Dinamarca, quanto na Suécia, quanto na Noruega, eles são 11, 10 e 9, né? Mas os países socialistas raiz mesmo, que é Cuba e Venezuela, estão em 174 e 175. Es que Vargas Llosa una vez dijo que la experiencia de Cuba, Venezuela y Nicaragua le ha servido al continente para despertar, pero yo creo que no ha despertado. No ha despertado, no. Quando o senhor chegou aqui, qual foi o maior choque que o senhor tomou? Ah, isso é bom. Que no sabía, yo no sabía que lo que era una tarjeta de crédito, no sabía cómo funcionaba el sistema, Boa. nada, porque allí tú no necesitas, allí yo no pagaba renta, yo no pagaba, no sabía que no tenía tarjeta de crédito, no tenía teléfono, celular, no tenía nada. Usted de no eso. sabía cómo trabajar Nada. el mundo El real. mundo, eso es aislado totalmente. La realidad no Você sabía. chegou no primeiro mundo, né? Saiu lá da ditadura do Fidel e chegou aqui no primeiro mundo. Imagina. Tudo era novidade. Incluso los primeros tiempos a todo cubano le pasa eso. Que cuando te dicen carne de res, tú se mira para los lados primero para ver si viene policía. E depois também já vi muitos cubanos dizendo que quando chegavam em supermarket, no Sí, supermercado, lógicamente, porque tú no te quedas loco, tú no estás Y, acostumbrado a eso. y en Brasil, yo vi muchos cubanos en Brasil, y Brasil no es como Estados Unidos, y la gente se quedaba así impresionada. Sí, pero Muchas cosas. Brasil tiene una economía abierta que Sí. hay mercancía, pero en Cuba no. En Cuba unos años, los años 80 creo que fue, que abrieron unos mercaditos que tenían ciertas cosas. No con la abundancia de aquí, pero tenían ciertas cosas. Pero cuando tú llegas y tú ves tanto eso, entonces eso te da nostalgia, porque tú piensas en la gente que dejaste atrás, Sí. que nunca podrán ver eso y que nunca comerán, sobre todo tus familiares más queridos.
Es Es, una es- pena. es duro. Imagina o choque, né? Es una pena. Você Imagínate usted pensar. chega num Walmart, Imagínate, yo dejé. Usted piensa en tu madre, por ejemplo. Y yo que dejarme al niño, el hijo mío tenía Wow. 6 años cuando lo dejé. Y yo me yo decía, "Uf". me conta um pouquinho da sua história quando chegou aqui. Você deixou a sua família toda lá? O seu Yo filho, sua filha? entré por Caléxico. Tuve 31 días preso Não, sério? eh, Preso aonde? en la cárcel de migración en Caléxico, en Tijuana. No, no, en Los Ángeles, Los Ángeles. en San Diego. Barra Pero Califórnia. usted vino por Tijuana o vino por. No, yo vine por Mexicali, que es Mexicali, México, Caléxico, Ok, Estados Unidos. ok. Barra Califórnia. Y entonces 31 días en el proceso ese de ir a corte, esto, hasta que me soltaron bajo fianza. Y viví un año en Los Ángeles. Y ahí vine para acá con un amigo, un gran amigo mío, y el padrino de hijo mío me dijo que viniera a trabajar con él. Y vine para acá, trabajé con él como 5 años. Y después ¿Y empezaste a trabajar en qué? en joyerías, distribuyendo joyas y eso. Y entonces después me independicé y hasta ahora estoy en eso, haciendo lo mismo, eso, distribuyendo joyas a la gente para que venda, de Goldfield, plata, rhodium. ¿No? Antes vendíamos oro, ya no. El oro Se se vocês subiu. querem joias, aqui tá o homem aqui que vende as joias Un aqui. hombre de joyas. É. O se las doy para que quiera vender, yo le doy para que venda. Aí, Y se gana el 35% de lo que venda. aí, ó. Olha, Já, cara, melhor que o sistema de Cuba, né, cara? El sistema quem capitalista. quiser vender joias já sabe, hein? É só falar com o Adriano. Não, com o Armando, não é comigo não, com o Armando. Não, com o Adriano vai passar a fonte aqui. Eu não uso joias, nem joia nem relógio. Né? E. Mas 35% tá bom. Tá. Y trabajamos con joyas, nosotros trabajamos con joyas brasileñas mucho, eran varios brasileños que venían acá a traernos la mercancía. Pero ya últimamente la compramos el que más barato la vende. E como está o mercado de joia hoje? Está, para mi criterio, está bastante estable. No, Ok. está mucho más económica que hace 10 años atrás. Fíjate, con todo la inflación y todo, es que el mercado aumentó tanto y ha sido tan variada la producción que se ha mantenido bastante estable. E Armando, depois de quanto tempo que você começou a trabalhar que conseguiu trazer a família de Cuba para A cá? los 4 años. 4 anos durou. Porque el hermano de mi esposa se ganó el sorteo ese que tienen los americanos. Ó, o sorteio do Ó, Green Green Card. Card. Ganhou? Quem ganhou o sorteio? El hermano de mi esposa. Y entonces podría sacar a toda la familia inmediata de él. Que Quem suerte. tem hecho o sorteio? Allá nosotros lo echábamos ya. Eso tú llenabas la planilla, el sorteo americano que eran 20,000 visas para Cuba, no sé para cuántas, para el mundo entero. Y Y Brasil no hay más. Brasil no coge, no está coge más, incluido. que hay muchos. ¿Eh? Yeah. Y entonces pudieron salir en ese. E sacaram o Brasil. Sí, yo hice una vez, pero no tuve suerte. Yo también me metí, pero no pude. Não há logrado. O governo cubano deixa esse sorteio correr mesmo? Pero sí es que le conviene que se vayan la gente, porque todo el que salga de allá es dinero que va a entrar después. Sim, sim. E uma pergunta aqui também relacionada entre a diferença Estados Unidos-Cuba, comparação, né? O que o senhor mais valoriza na liberdade que encontrou fora de Cuba? Tradúcemelo bien, porque hay cosas que me dejé. Tradúcela ahí, Carlos, ¿cómo es? Lo que es la libertad que cuando tú vienes para acá, lo que llamó la atención de la libertad de Estados No, Unidos. eso tú no lo notas al principio mucho, porque tú vienes imagínate, yo vine con 42 años de libertad restringida. Tú llegas aquí, los primeros tiempos, tú no andas hablando mal de gobierno. Es que todavía, cuando hay veces me quiero protestar por cosas de la ciudad, contra el alcalde y eso, me da miedo también. Todavía tengo ciertas reprimendas que me da miedo a hablar, porque fueron 42 años en lo que tú no podías hablar mucho. Esto se quedó en el subconsciente. Ya, eso en el subconsciente se te queda. Yeah. Sim. E uma pergunta.
por que ainda há pessoas que defendem o modelo cubano? Porque están totalmente fanatizados, le han vendido esa idea de que eso es el paraíso sobre la tierra, pero no lo han vivido. Después que tú lo vives, es que tú te das cuenta que no tienes opciones de desarrollo ninguno. Tú puedes ser médico, puedes ser... yo conocí cuantos médicos allá en Cuba que dejaron la profesión para manejar un coche o un caballo con pasajeros atrás. Yo soy ingeniero y dejé de trabajar en una empresa cafetalera y eso por criar puercos, pollos, porque me era más negocio. Sim, mas duas perguntas. Xandinho, eu não tô te escutando muito bem. Eu estou sem microfone. Você acha que o socialismo pode funcionar em algum outro lugar? No, Não. el Ok. socialismo no funcionará nunca. Jamás podrá funcionar. Nunca funcionou. Ok. E agora a última pergunta. Se o regime socialista acabasse, o senhor voltaria para Cuba? No, ya no, porque tengo una vida ya para media vida hecha aquí, tengo mi hija con hijos aquí, tengo mi hijo que está estudiando medicina, que allá en Cuba me decían que eso es imposible, que un hijo aquí no se podía estudiar, y él está estudiando medicina, tiene 6 años estudiando medicina, y después que haga una vida aquí, ¿qué voy a hacer yo? Dejar los hijos míos botados una vez más para regresar para atrás. Lamentablemente me moriré siendo cubano, pero yo me quedaré aquí toda mi vida.